el bueno de Pedro lo relaciona con el bautismo del diluvio, que allí los que se sumergen no son los que se salvan, los que se salvan un poco desalpicados con el agua en todo caso. Y del mismo modo, las señales del Antiguo Testamento de ser bautizados en Moisés y en la nube hace referencia a cosas que pasan en la historia, pero que tienen un significado luego cumplido en Cristo. Y se salvan, participan de ese símbolo todo el pueblo, también los niños. Los niños que estuvieran en el arca se salvan tú. En el símbolo, Y de ahí se saca el símbolo luego del bautismo. Y los que con Moisés salen y son guiados por la nube, ¿qué más digo? Los que beben el agua de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Todos, sí, también los niños. ¿Quién puede quitar a los niños, por lo tanto, del cumplimiento de la obra cuyo simbolismo los incluía? Pues los han quitado en algunos casos. Mal hecho. Leo un texto que es esencial. A ver, es que esto es así. Lo hemos leído algunas veces en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses hay un texto problemático. Problemático porque, como signifique lo que parece que significa, hay gente que dice, tenemos un problema. No es nuestro caso, pero hay gente que dice, si eso significa lo que parece que significa, tenemos un problema. Que ya reitero, no es nuestro caso. En Colosenses tenemos un clásico texto que se suele leer a veces cuando hay bautismos, porque te explica lo que es el bautismo, sea de adultos o sea de niños. Pues en Colosenses se nos dice, en el capítulo 2, desde el versículo 8, voy a leer hasta el final. Capítulo 2 de Colosenses, desde el versículo 8, desde el versículo 8 hasta el final. Fijaos lo que dice. No es nuevo entre nosotros, porque yo esto lo he comentado muchas veces, incluso despacito, porque en la Escritura a veces nos encontramos con textos que se leen muchas veces, pero que si tú te paras a leerlo despacito, son chocantes, son muy chocantes, porque la cultura teológica o religiosa posterior, la que ha fabricado el cristianismo, no tiene en cuenta esa verdad. Y al no tenerlo en cuenta, pues casi suena extraño. Pero fijaos lo que dice nuestro buen apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, iglesia de un contexto que tampoco eran distintos del nuestro, contextos culturales de sabiduría humana, de vida civil o social bastante depravada, de economías de extracción, de esclavitud. Vamos, que el siglo XXI está ahí, si alguien lo quiere. Mirad que nadie os engañe. De momento ahí está la clave. Mirad que nadie os engañe. Pues bueno, vamos a estar todos atentos para que nadie nos engañe. A ver qué dice Pablo, porque ya de momento ha empezado con este previo. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas. El razonamiento humano, también religioso, muy espiritualizado, porque mira que en el mundillo espiritual religioso hay huecas sutilezas. Ahora mismo llevaron a una imagen de Sevilla al Vaticano y hay gente que está llorando porque por fin el cachorro ha podido ir al Vaticano.
¿No tiene allí su vicario, el Cristo? ¿Que van a verlo? ¿Que se van a echar un ratito, unas risas? Insensatos. Pero eso es lo que hay. Huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. Pablo aquí destroza todo lo que haya que destrozar. Él te está diciendo, esas teologías espirituales tan gloriosas que os presentan son mundo y lo más normalito del mundo. Ni siquiera un mundo sofisticado. Vamos, que es una carne tan carnal que es carne. Aunque algunos lo presenten como la cumbre de la religiosidad y de la piedad. Conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Esto es un lío. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vale, pero estos son versículos que a veces uno los lee y sigue. Esto es complicadísimo. Y vosotros, esto no sabemos lo que significa, incluso, pero sí lo que dice literalmente. Y vosotros estáis completos en él. Oye, hay gente que está completa en él, y esos somos nosotros, o los de Colosas. Por todo lo que luego dice, esos son los que están bautizados en él, o estamos bautizados en él. Hombre, mujer, esclavo, libre, pequeñito, aún no nacido, viejito, todos los redimidos. Y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué listos son los teólogos. Esto es complicadísimo. Que él es la cabeza de todo principado y potestad. Y que un pastor te lo va a resumir esto en 2 minutos. Ese tío no tiene ni idea. Esto es complicadísimo. Y seamos honestos. Que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Eso qué significa? ¿Que es un versículo que se puede aprender de memoria? Pues claro. Pero eso es muy, muy complejo. Hace poco comentaba un libro de un buen amigo sobre el calvinismo, en el siglo XVI, XVII. 820 páginas. Es que las cosas son complejas. No son 2 rengloncitos. Y esto no es malo, porque ese bautismo nos enseña esto. Porque ese bautismo nos está diciendo, el bautismo de adulto o pequeño, que tenemos esta realidad que es la que el bautismo significa, pero luego tenemos la historia donde esa realidad se va dando en el pueblo, que es variada, regularcita, como dicen los niños, regulinche, y en muchos casos muy torponata. Por lo tanto, el bautismo significa una cosa perfecta, pero al mismo tiempo una realización en la historia de andar por casa. Y no pasa nada. No pasa nada. Excepto que queramos hacer lo de andar por casa el fundamento de la verdad completa, que es lo que ha hecho la cristiandad desde el principio, y ya hicieron los judíos antes. Eso está mal. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Oye, esto evidentemente a cualquiera de nosotros dice, vale, esto no ha sido hecho físicamente, pero ha sido hecho. O sea, todos nosotros, los redimidos, se dice aquí que hemos sido circuncidados con una circuncisión especial. Los redimidos, todos los que, como en el Evangelio de Juan hemos leído,
le han sido dados por el Padre al Cristo, al Mesías. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. A ver, doctrinas de santificación progresiva, las que queráis. Leyes morales, que hay que cumplir la ley moral, yo la cumplo, la que me digan, yo lo firmo, todo lo que alguien quiera que haya que hacer, yo lo firmo. Pero que alguien firme, a ver si puede ser, a ver si puede alguien firmar que esa circuncisión para todos nosotros, también para los pequeñitos, significa y ha sido realizada, que ha sido echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Oye, porque a mí me gustaría que después de eso, y por eso he dicho que esto es problemático, si alguien me viene, no, pero cuidado, a ver si tú te vas a creerlo, no vayas a sacar una conclusión errónea. No, hijo, no, yo de momento no la quiero sacar. No voy a sacar ninguna, me voy a quedar ahí dentro, no voy a sacar nada. Pero tú no me saques una conclusión en la cual me digas que ahora el cuerpo pecaminoso carnal hay que arreglarlo. ¿Cómo lo vas a arreglar si ha sido echado de nosotros? ¿A dónde vas por él? Que alguien firme eso, no estaría de más, Aunque al firmarlo te complicas, porque parece que se te quita toda la teología práctica. Todo lo contrario, el apóstol es el más práctico de todos en esta carta, en la de los Efesios, los Romanos, anda que no. Y sin embargo te está diciendo esto, la base de nuestra conducta, la base de nuestra santificación, que es la realidad que cada uno tiene en la vida y por eso va aumentando en el sentido de que va madurando, porque eso es así, lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. El espíritu de santificación que está en nosotros es el que nos santifica. ¿O hay alguien que nos santifica, que no sea el espíritu de santificación? Hombre, bueno, pues que alguien firme eso. Sería interesante. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, lo que se nos está diciendo es, y eso significa el bautismo, de adultos o de niños. Hay una obra que ya ha sido hecha, perfecta, que es la obra de Cristo. A ver, ¿a esa obra de Cristo tú le quitas o le pones? No, ¿verdad que no? Bueno, pues empecemos por eso. Mira, tú tienes que hacer esto y esto. Muy bien. ¿Y le he puesto a la obra de Cristo algo? No. El catolicismo te dirá que sí, cuidado. Ese es el problema. No le has puesto nada. Entonces, no me enrolles, no me engañes, no me lo presentes como si eso fuera necesario. Como si la salvación fuese eso, porque ahora la salvación no está en la Iglesia como una mediadora. La Iglesia es la que recibe a los salvos, no la que salva. Roma te dirá la que salva, pero eso es Roma, ese es el engaño. Oye, la Iglesia no es mediadora de salvación. Es la receptora de los salvos. El cuerpo de Cristo, del cual somos todos parte, no es un mediador de salvación, sino donde estamos los salvos por su mediación. Es que como diga eso, ¿qué? Hombre, ¿lo diré tosiendo o lo diré con mejor voz? ¿Eso te quita ánimo para servir al Señor? Pensad un momento, los que estamos escuchando esto, ¿alguno saca la conclusión de que si esto es así, entonces yo ya puedo vivir como quiera? Que nadie os engañe, que eso es una hueca filosofía,
que esta sana doctrina no produce eso, que eso lo producen las enseñanzas de los hombres. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es un bautismo que ya tenemos en la obra de Cristo. En la carta a los Romanos, no vamos a leer todo ahora, pero en la carta a los Romanos lo explica el apóstol de esta manera. Oye, con Cristo hemos sido muertos, enterrados y luego resucitados con Él. Y eso significa el bautismo. Pero eso es una obra perfecta. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa obra perfecta la simbolizamos pues con este bautismo, que aquí lo hacemos en esa pila, que para los nuevos tenéis que saber que eso no era ni una pila ni nada, eso era una fuente de un jardín. Como se hacen aquí las cosas en la iglesia, una fuente de un jardín que tenía un pitorrito para echar agua para arriba, y lo de abajo ahí, que está picado, hombre, pues era una sirena. Pero bueno, eso sirvió, se tapó, y desde entonces todos los de esta iglesia, sí, también los mayores, que estáis ya unos mayorcitos, que jóvenes, habéis sido bautizados ahí, en esa pila. ¿Y qué pasa? Que esa pila es relativa, porque nosotros hacemos con esa pila echar un poquito de agua, otros tienen otra pila. En el dato que tenemos de cómo lo hace el cristianismo al principio, pues se procuraba tener, porque la mayoría se hacían de adultos, una fuente de agua viva, una fuente con agua corriente, ¿eh? Eso era lo mejor, pero si no podía haber eso, pues como uno pudiera. Y las personas adultas, eso ya es una costumbre que se hizo, pero muy pronto, pues se bautizaban desnudos. No es que se bautizaran con una túnica blanca como ahora se hace, no, se bautizaban desnudos y luego se ponía una túnica blanca, para simbolizar que ya la carne, el pecado se había ido y ahora ya estaban blanquitos. Esas son supersticiones. Pero quiero decir que luego la manera de bautizar pues ha sido relativa, pero el bautismo, se haga de un modo o de otro, significa que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Puede ser bautizado en Cristo Jesús mi David Owen? No ha respondido. ¿Está muerto él igual que otro? Sí. ¿Y los muertos cómo responden? ¿El muerto de 40 años puede responder y el muerto de un añito no puede responder nadie? Pero de los redimidos, de los elegidos, que alguien firme eso, hombre, que esta iglesia lo ha firmado siempre. De los elegidos, de los redimidos, ¿ya ha hablado alguien por ellos? ¿Qué es el que tiene que hablar? ¿Quién? Dios y Jesús, que son los que valen. Por ellos ya ha hablado quien tiene que hablar. Por eso en la carta a los Romanos se dice no hay condenación. ¿Cómo va a haber condenación para alguien que quien tiene que juzgarlos ya ha dicho que son santos y que no hay condenación para ellos? ¿Quién puede ahora venir con una ley o con un código para decir no, mira, esos son condenados? Nunca nos engañemos. Yo he puesto el ejemplo aquí alguna vez y creo que aunque sea entre paréntesis conviene recordarlo. A ver, se pone el símil, que no está mal, depende de cómo lo pongas, de que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el acusador, que es Satanás, va a decirle, mira, que aquí vengo yo, no te vayas a creer, que ese tiene mucha cara, mira, ese pasó por santito, pero que va, mira, era esto y esto. Y yo te lo presento con el código que tú mismo has dado, por la ley. Y alguno pone el ejemplo final de eso diciendo, no, pero esa ley ya la cumplió Cristo por él. Cuidado porque eso nos lleva a un cumplimiento de productos sueltos, de códigos. Es una contabilidad. Y eso no es, la contabilidad no es. Cristo no pagó la ley por nosotros
como una contabilidad. Eso es peligrosísimo, porque al final resulta que si fuera así, como se hace en teología, estaríamos salvos por el pacto de obras. Lo que pasa es que nosotros, al no poder cumplirlo, ese pacto de obras lo cumple Cristo. Y entonces somos salvos por la ley, cumplida. Cuidado, ese lenguaje es peligroso. A veces se usa y no está mal, pero se usa muchas veces mal. ¿Cuál es la realidad según la Escritura de esto? Que a ese que viene con el código condenativo de la ley no se le dice, no, alto ahí, tío, ven para acá, que tú no sabías el detalle, es que mi hijo ya pagó. No, lo que se le dice es, ¿qué código traes? ¿Qué código traes? Ah, pues la ley. No está operativa. No hay ley de condenación para los míos. Los otros todos que no son míos están condenados por ese código, pero los míos no, porque han muerto para ese código en el cual estaban cautivos. Y ahora, liberados de ese código que mi apóstol Pablo lo compara a un matrimonio, ahora como ha muerto ya el cónyuge al cual estaban unidos, ahora son de mi hijo y son un nuevo matrimonio y ahora fructifican para el Señor. El problema no es que se haya cumplido, de eso ya me encargaré yo, diría Dios. El problema es que ese código no está operativo para estos que son mis redimidos. Porque con la obra de Cristo, cumpliendo Él todo, han sido liberados de ese código. Y ese código ya no está operativo. ¿Alguien quiere firmar eso? Porque eso es lo que Pablo dice. Oye, pues vamos a firmarlo. Y luego tú háblame de la ley moral, háblame de los mandamientos, háblame de la santificación, háblame de lo que quieras, pero eso no me lo quites. Porque como me lo quites, terminas en el Vaticano, hijo. Y no debe ser. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, oye, que lo dice aquí. ¿Cómo son esos liberales, y esos modernistas que dicen que la Biblia no es palabra de Dios? Oye, ¿es palabra de Dios? Pues lo dice tú. Y a vosotros, estando muertos en pecados, mira Bill Owen, cualquiera de nosotros, todos nosotros. Es que nacemos así. No nos volvemos luego, es que nacemos así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que lo pone tú, os dio vida juntamente con Él. Oye, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjate qué mensaje del Evangelio. Tú predicas esto y vamos, la gente se te hace unos antinomistas. La gente se pone borracha por la calle. Ya no se preocupa de ningún mandamiento, ya no se preocupa de educar a sus hijos, ya no se preocupa de la vida cristiana, es que no se preocupa de nada. Tú dices esto, Emilio, no prediques. Que ese Emilio, cada vez que predica, se le ocurren decir estas cosas, tú. Que tiene guasa el asunto. Mira que las cosas que dice este. Vale, pues esas cosas están dichas aquí hace muchos años, desde casi cuando está esa pila. Entonces, esto extraño para nosotros no debe ser. Lo extraño es que parezca extraño. Oye, porque yo al final de cuentas, ¿qué estoy diciendo? Porque yo ya te digo que todos los mandamientos morales que haya que cumplir, hombre, cuidado, no me digan que es un mandamiento moral ir de penitente, eso no, pero cualquier mandamiento que sea medio arregladillo, vale, que tú dices que hay que hacer no sé qué, vale, empieza haciéndolo tú, por cierto, no te pases. Aquí estamos, porque es el colmo, hoy estamos en un tiempo muy malo.
El mundo se está cayendo a cachitos. Es que se está cayendo a cachitos, ¿eh? Y hay muchos púlpitos donde el gran problema es si las mujeres llevan una manga con un cachito más de manga o menos. Ese es el problema, el cachito de la manga. Estos, ya lo dicen nuestro Jeremías y nuestro Ezequiel, estos pastores ningún provecho hicieron a mi pueblo. Lo que Pablo dice, que nadie os engañe, pues estos desde antiguo están engañando. Porque el problema no es el cachito de manga, el cachito de mundo que se está deshaciendo y tú ahí tan tranquilo y tan contento, ves delante de tu espejo, viéndote tú. Pues vete tú a verte. Pero mira Pablo lo que dice. Y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente. ¿No lo reconocemos este evangelio? Y además lo que dice, perdonándoos todos los pecados, todos. Y ese bautismo, esto lo he repetido muchas veces, tampoco es, cuando se echa el agua, el símbolo es que ese agua, que con su símil es algo que limpia, no deja de caer sobre nosotros ni un instante de nuestra vida. Ese es el valor del bautismo ahora para comprobarlo. Es decir, cuando vemos que se le echará, si Dios quiere, a David un poquito de agua, porque le echo muy poca, para no mojarlo, pues tampoco es plan. En el mundo oriental al niño lo meten entero en el agua, lo bautizan por inmersión, en algunos casos en cuero, el niño llorando allí, todo el mundo después para recogerlo. Pero aquí no, un poquito de agua, al final de cuentas es lo mismo. Pero ¿qué significa eso? Que ese agua está siempre brotando, y el agua buena, no esa, del grifo, está brotando y limpiándonos, perdonándoos los pecados siempre, no acordándose nuestro Dios nunca más de nuestros pecados. Ese agua es un agua de santificación permanente. Estás dormido, el Espíritu te está santificando y te está limpiando. Este instante que tenemos ahora es un instante en el cual se nos dice, tus pecados son perdonados. El instante que teníamos hace 2 minutos es un instante en el cual se te dice, tus pecados son perdonados. El instante que tengamos dentro de 5 meses es un instante en el cual ese agua, simbolizada en el bautismo, te está diciendo, tus pecados son perdonados. No hay pecado en nosotros, en ese sentido condenativo. Luego está el pecado de nuestra condición temporal, miserable de mí, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una realidad histórica que requiere, por lo tanto, una transformación, una mortificación. Eso lo hace el Espíritu Santo. No te preocupes, bueno, preocúpate, cuidado, que ya por esto me pueden excomulgar. No es que no te preocupes, lo hace el Espíritu Santo. Déjalo en sus manos, no te compliques. Tú no le quites obra al Espíritu Santo. Cuidado, que hay pastores, yo no los puedo tolerar, los aborrezco profundamente. Cuando te salen muy bien vestiditos y te dicen, bueno, hermanos, esto es muy difícil, ¿eh? ¡Oh, qué compleja es la Biblia! Pero yo os lo voy a explicar sencillo. Un garrotazo, que me vas a explicar tú sencillo. Deja al Espíritu Santo, que me lo explique Él, que ya sabrá Él qué puso. Tú no me hagas la Biblia sencilla, tú déjamela como está. Tú a la semilla no me la cambies. La semilla que trae vida eterna, tú no me la cambies. Esa tal cual está, y esa producirá los frutos. Tú no me la cambies, que luego saldrán lo mismo los tuyos, o los de la iglesia tal, o los de la iglesia cual, que esa ha sido la cristiandad. Se han quedado con la Biblia, pero han modificado esa palabra, la han convertido en tradición de hombres. Y el temor de Dios, que debería ser en relación con la Biblia, pues ahora te dice Cristo y el profeta Isaías, que es un temor de Dios conforme al corazón de los hombres. Seguimos.
anulando, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa esto? Esto es un poco lioso, así de momento. Vamos a ver, el acta de los decretos que había contra nosotros ha sido, y nos era contraria, no era una cosa para nosotros de salvación, eso nos condenaba, era algo de lo más chungo. Con eso no podíamos estar vivos delante de Dios, justificados, estábamos en la condenación. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A ver, a todos nos pasa, ¿eh? ¿Qué significará esto de acta que nos era contraria o acta de los decretos? Yo no sé muy bien, pero lo que sí está claro es que lo que sea eso ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Por lo tanto, hay algo que a mí me condenaba, que aquí dice Pablo, yo no lo entiendo mucho, actas de los decretos. Pero está clarísimo que nos era contraria. Y ahora resulta que en esa obra de Cristo, eso, que no sé muy bien lo que es, eso, está clarísimo, sin embargo, lo que dice que ha pasado, que ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Pues eso es todo lo que nos condenaba. ¿Y qué nos condenaba esencialmente? Lo que en términos de código de ley, código legal, se llama la ley de Dios, que nos condena. Con la cual el apóstol Pablo dice, como estés casado con ella, como sea operativa, como el acta de matrimonio todavía la tengas, tú no puedes casarte con Cristo, porque se estaría produciendo una fornicación, un adulterio. De manera que tienes que morir. Ese acta de matrimonio, de relación, de existencia, tiene que ser eliminada, quebrada, anulada, hecha no operativa, para que tú ahora puedas ser de otro. Y ya te puedes casar bien, eso en el plano humano. Pero ahora lo que Pablo pone el ejemplo clarísimo en el capítulo 7 de la carta a los romanos es que gracias a eso, ahora Cristo se casa con nosotros. ¿Y qué ha hecho Cristo para casarse con nosotros? Con el cual somos una sola carne ahora. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Su pueblo, viviendo en él. ¿Mi David Owen o el más viejo de los que estáis aquí? Que hay muchos. ¿Cómo ha sido hecho eso? Por Cristo. Oye, que es Cristo mismo el que ha dado muerte a la ley y nos ha matado para ahora poder casarse con nosotros. Él es el que ha cumplido la ley en ese sentido de dar su carne, de dar su vida, porque el cumplimiento de la ley no son actos sueltos. Tened siempre una especie de alarma. Como un predicador os hable del cumplimiento de la ley que Cristo ha hecho por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplirla, cuidado, no. El cumplimiento de la ley es que alguien muere. El animal no cumplía nada. ¿Qué cumplía el animal que era sacrificado? Tenía que ser un animal sano, un animal característico, pero él no cumplía nada. ¿Qué obra hacía el animal? Ni siquiera iba él solo. Al sacrificio lo tenía que llevar el oferente. Y ese mismo oferente, en la mayoría de los casos, lo degollaba. Y luego el sacerdote hacía un ritual con eso. Pues Cristo es ese animal que ha muerto. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley que en él se hace es ese cumplimiento en el cual la muerte ha sido ofrecida y ha sido conseguida y ahora aparece la vida. Y esa vida es la que está en las manos del mismo sacerdote
que previamente como víctima se ha ofrecido una sola vez. Y ahora nosotros en Él somos santificados. Pues eso es lo que se ha producido. De tal manera que ya vamos atisbando un poco. Ese acta de los decretos que nos era contraria tiene que ver mucho con la ley, porque si no hay ley no hay pecado, es decir, si no hay código, a ver qué hacemos, cómo te multan, si no hay código de circulación, ¿cómo te multan? Te multan porque hay un código de circulación. Por lo tanto, si desaparece el código de circulación, desaparece el método de multar. Como una comparación muy bruta, ¿vale? Pero es eso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, la cruz de Cristo, si tú la predicas, tienes que predicarla siempre, y ay de ti si no lo haces, porque si no la estarías cambiando, porque para predicar la cruz, mira, la Iglesia de Roma la predica todos los días. De hecho, hace un sacrificio de la misa con la cruz que se transforma, en fin, un rollo. Pues esa cruz nunca puede ser la cruz de Cristo verdadera, aunque incluso predicándola de verdad, luego la gente se confunde. Mira lo que pasaba en las iglesias de Galacia. ¿Qué os ha pasado? Dice Pablo, ante quien yo he presentado claramente al Cristo crucificado, que ahora de la noche a la mañana os vais por las obras, os vais diciendo, bueno, sí, pero ahora tenemos que arreglarnos de esta manera, porque si no la obra de Cristo no es efectiva. ¿Cómo que no es efectiva? ¿La vas a hacer tú efectiva con algo? Cuidado con la predicación, que te hable mucho de la gracia, pero que al final te quede, ay, pero yo tengo que hacer esto porque si no la gracia no es efectiva. ¿Cómo que la gracia no es efectiva? Dios es el que hace la obra. Es que yo, como no haga esto, el sol no sale. ¿Cómo que no va a salir? Ya saldrá. Y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, principados y potestades, esto ya lo hemos leído antes, pues despojándolos todo el poder que había relacionado con el pecado, y eso por la ley, porque lo dice Pablo en otro lugar, el poder del pecado es la ley. La potencia del pecado, el generador del pecado es la ley. Se cortó la luz, vale, pero había generadores. Si tú cortas el generador, no hay luz. Pues lo que Pablo dice es, el generador es la ley, y por culpa nuestra, por la circunstancia en que estamos, produce siempre pecado. No puede producir otra cosa en nosotros, ¿eh? Pues todo eso ha sido despojado y quitado, y ahora los exhibe públicamente, exhibidos públicamente estos actos suyos. Así lo dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, pues ya todos nosotros sabemos, en esta iglesia lo hemos repetido 1000 veces, que solo se puede anunciar un evangelio victorioso, una cruz victoriosa, de esta manera. Como tú me anuncias una cruz, pero que al final te queda que tienes que hacer esto, aquello, que tienes que sentir sobre todo eso, sentir esto, aquello. Te pueden decir delante todas las frases que quieras. Elección condicional, predestinados delante de la fundación del mundo, elegidos en el consejo eterno de Dios, todo lo que tú quieras, pero como a ti te quede la idea de que eso no obra en tu vida, no es eficaz en tu vida, sin que tú aportes algo de tus sentimientos, de tus proyectos, de tu compromiso, cuidado, eso es una ruina. Eso es una ruina. Eso destroza al pueblo de Dios. Y por eso, fijaos, el pueblo de Dios anda que también tiene esto gloria. Una agüita de nada y un niño que se bautiza. Esa es la potencia del Evangelio, si se enseña bien. Y es una potencia invencible. Nada se puede contra ese Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto,
Nadie, y a corto, porque esto se alarga. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, otra vez, con el crecimiento que da Dios. Ay de la Iglesia que quiera crecer de otra manera, tú. ¿Se imagináis? ¿Qué le debe de importar a un cristiano ahora que una iglesia se llene de gente que no son redimidas, tú? Hombre, vale, que si están escucharán algo, tampoco vamos a decir, no, tú qué eres, o pegarle con un escáner, tú no eres elegido, pues no entras, no. Pero cuidado con llenar la iglesia por otro camino. El crecimiento lo da Dios y gracias a ese nuestro Señor, esta iglesia bastante chunguita, en fin, piltrafosilla, de todo lo malo que tú pongas, porque mira qué pila tenemos. Ha crecido con el crecimiento que da Dios. Y ahora pues ya los más viejos podemos decir, muchos habéis sido bautizados y hay un crecimiento que da Dios. Y ahora los chiquillos pues están también estudiando, averiguando cosas, y para ellos les digo, cuidado que nadie os engañe. Que esto que estoy comentando, esto cada día es un evangelio más extraño en las iglesias, y no debería serlo porque, oye, lo pone aquí. Y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en la comunión de la comunidad, que es la que recibe el símbolo del bautismo y de la Santa Cena, la comunidad. El símbolo de la vida de la Iglesia lo tiene la Iglesia, no lo tiene un sacerdocio o un clero y que luego lo elabora y lo ofrece. No, es la propia comunidad la que lo tiene. No os engañe nadie con eso. Nadie os da un sacramento. El sacramento es vuestro, de la comunidad. La comunidad tiene el bautismo y la comunidad tiene la Santa Cena. Y ella lo celebra, y lo celebra pues con el orden adecuado y las circunstancias que puede. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que otra vez Pablo puede insultar terriblemente a aquellos que religiosamente pensaban que habían descubierto el mundo. Y él dice, esos son cosas carnales y encima mediocres. Los rudimentos del mundo en cuanto estáis en Cristo. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Oye, que la ley moral, lo que eso signifique, para mí significa la voluntad de Dios, sagrada, pero que nadie me venga con una ley moral que sea simplemente mandamiento de hombres. La mayoría de las veces lo es. Es que eso es así. A ti te pueden poner mandamientos de la ley moral que tú dices, bueno, ley moral. Esto más bien que ley moral es de ¿del Morales? No. Pues yo, con ley moral, la ley bíblica, la ley que es la voluntad de Dios, toda. Las leyes de los humanos, procurad tener siempre el garrote puesto, delantero. Tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fijaos, esta es la lectura y este es el sermón. Y volvemos ahora, en 1 minuto, en 5 minutos, a ponernos ahí con la familia, a que esté nuestro David Owen ahí para bautizarlo. Pero
estos 5 minutos quiero reservarlos también para algo. A ver, la importancia que tiene la verdad de lo que el bautismo significa y cómo esa verdad se muestra en la historia. Porque al final de cuentas nosotros bautizando a un niño desarrollamos una actividad que en otra iglesia lo harán de otra manera, en algunas lo hacen al final del culto. Bueno, casi todos habéis sido bautizados aquí en esta pila, pero yo he bautizado a 2 nietas en este caso, que lo hice en Madrid. No me importa, también hay que declararlo, mis hijos si yo presiono un poquito no pasa nada, vienen y lo hacen en Sevilla porque me lo dijeron, pero no, si estáis en Madrid, en Madrid. Bueno, pues yo bauticé allí a mi hija en Madrid y yo no prediqué, no me dejaron predicar. En la iglesia donde yo bauticé a mi hija, no me dejaron predicar. Qué chungo, ¿no? El bautismo ahí, ¿cómo es? Sagrado, porque no depende de esas cosas. Entonces, pues ese es el dato. Y a mi otra nieta, pues la bauticé en otra iglesia donde me dejaron 5 minutos para explicar una cosa. Ocupé 15, pero bueno, me dejaron 5, un cachito. Pues cada una lo hace como quiere y cada una que haga lo que quiera. El bautismo tiene un desarrollo de la historia, pero el significado es un significado permanente. Y tanto es el símbolo de alguien que haya sido bautizado en un contexto determinado como en otro. Porque para lo que nosotros debemos acudir a la Escritura es para saber que ese agua sigue limpiándonos cada instante. Porque es un agua viva. Ese agua está puesta ahí desde esta mañana cuando yo la eché. Pero el agua de Cristo es un agua que no se puede embotellar. Es un agua de una fuente viva. Y tú la bebes ahora, y así es la Escritura. Tú la bebes y dentro de media hora la vuelves a beber. Pero no es un agua embotellada. Es el agua que está brotando vida eterna. Desde Dios mismo. Es que Dios mismo está con nosotros, con su iglesia, con su comunidad, por su Espíritu. Hoy, con cada uno de nosotros, por su Espíritu. Y de cada uno de nosotros está hablando nuestro abogado en el cielo. Y Él es el que habla. Y lo que habla Él de nosotros, ¿quién lo pone en duda? ¿De qué santidad estará hablando en los cielos nuestro abogado, nuestro eterno sacerdote sobre nosotros? Pensad un poco. A ti te dirán que eres esto o aquello, pero en ese mismo instante, los redimidos, ¿qué santidad no está mostrada de cada uno de nosotros en el cielo? La perfecta. Y por eso somos participantes de los herederos de la herencia de los santos en luz. Pues esa iglesia invisible, que ya está una parte en el cielo, está aquí. Y se simboliza en el agua, que ahora se suelta. Pero sobre la historia de ese bautismo, es decir, la historia de la Iglesia, pues hombre, hay que contar también la verdad. Nosotros no podemos anunciar un bautismo aquí perfecto, una Iglesia perfecta, que no ha cometido ningún error, y damos una lista de santos que lo que nos digan tenemos que obedecerlos. No, porque algunos decían cosas muy buenas y cosas muy malas. Y eso no quita nada a nadie. Al contrario, hará que se lea con más sabiduría y con más equilibrio y con más comprensión e incluso hasta con más gusto. Porque para historia de santos ya tenemos al catolicismo romano, con su santoral. No hagamos nosotros santorales, porque ni los puritanos, ni estos, ni los otros, pues no. Hubo circunstancias en las que hubo muchos errores y eso significa que nosotros también en el presente tendremos muchos errores. Y para eso estamos todos, para ayudarnos. Lo mismo que ahora le ayudamos a unos pequeñitos para que venga a recibir el bautismo y la comunidad es el que lo trae, pues esa comunidad mutuamente se ayuda a seguir adelante. Y eso es lo que nosotros como Iglesia hasta aquí hemos hecho. Y como Iglesia seguiremos haciendo, por las buenas o por las malas. Ese es el dato. Es decir, nosotros no tenemos como Iglesia otra finalidad que cultivar el amor cristiano y la mutua edificación. Y en esa mutua edificación, pues está que
nuestro David Owen tiene que, ya estará cansadísimo el pobrecito, que venga para acá